Amén y amén. Tómenos asiento, por favor, pónganse cómodos. Primeramente queremos agradecer al Señor por este día, por este maravilloso y hermoso día que el Señor nos ha dado para poder llegar a su casa. Amén. Para llegar a este lugar. La verdad que este lugar para nosotros es un lugar muy especial porque el Señor está aquí. Creo que desde el día en que yo llegué a Puerto Montt, a este lugar, primeramente me acuerdo que habían 2 medias aguas hechas en este lugar, y me acuerdo que desde el primer día en que llegué sentí la presencia de Dios. Y hasta el día de hoy, y han pasado hartos años, amén, hartos años ya, puedo decir a viva voz que el Señor todavía está aquí. Y eso es lo que me tiene aquí. Amén. Porque créame que si el Señor no estuviera aquí, yo ya me hubiese ido qué rato. Y creo que muchos de los que están aquí pueden pensar como yo, que también se hubiesen ido, porque no vivimos de apariencia, no vivimos de la nada, no vivimos humanamente, vivimos por la misericordia de Dios. Y gracias al Señor por su fidelidad. Porque han pasado los años y el Señor, hermanos, sigue sanando. Sigue haciendo milagros, sigue perdonándonos. ¿A cuántos de los que están aquí el Señor ha perdonado? Y sigue perdonando. ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha ayudado? Nos ha dado entendimiento para estudiar, para ejercer, para titularse algunos, amén, para hacer nuestros negocios, para un sinfín número de cosas que hemos logrado y que ha sido por el Señor. Amén. El mundo no le da la gloria a Dios. El mundo no reconoce que esto lo da Dios. Pero nosotros podemos agradecer públicamente que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por gracia y misericordia de Dios. Amén. Y creo que el Señor hasta el día de hoy no ha fallado. Amén. El Señor a nadie de los que está aquí nos ha fallado. A pesar, dice la palabra del Señor, que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y sabe usted que mientras más busquemos en esta humanidad, jamás vamos a encontrar a alguien que sea igual al Señor. A alguien que se comporte igual que el Señor. A alguien que tenga tanto amor y sienta tanto amor por nosotros como lo siente el Señor. Amén. Porque su palabra dice, con amor eterno os he amado. Amén. Vosotros me amasteis a mí porque yo os amé primero. Y el amor del Señor es bueno. Y gracias damos al Señor porque su palabra no falla. Su palabra nunca falla. Su palabra siempre llega a tiempo, o también a veces fuera de tiempo, o también antes de tiempo, o también en el momento. Amén. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Que siempre, hermanos y hermanas, y se los digo por mi experiencia, quizá no soy el más experimentado, pero por los años que llevo, siempre cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que estar con los oídos atentos. Amén. ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás no estamos viviendo el proceso de la palabra de Dios, 2 días más adelante lo podemos vivir. Amén. Y si no atesoramos y no escuchamos la palabra de Dios, vamos a llegar al momento del proceso y nos vamos a derrumbar. Amén. Nos vamos a derrumbar. ¿Por qué? Porque no pudimos guardar la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor porque palabra no falta. Amén. Palabra no falta en esta iglesia. Y eso debemos de agradecerlo, hermanos. Que a pesar de que muchas veces hemos llegado enfermos a predicar, hemos llegado necesitados a predicar, hemos llegado sin fuerzas a predicar, siempre ha habido palabra de Dios.
Y así lo puedo decir por lo que escuchamos. Hemos llegado fatigados, hemos llegado cansados, hemos llegado sin fuerza, hemos llegado mal delante de la presencia de Dios, pero el Señor siempre ha tenido palabra de aliento para nosotros. Y eso nos hace estar aquí. Amén. No mirando a nadie por sobre el otro, porque aquí nadie es más importante que el otro. Aquí, hermanos, todos tenemos un peso delante de Dios. Amén. Y eso es lo glorioso. Amén. Que el Señor nos mira a todos por igual. Amén. Porque no derramó un poco más de sangre por el pastor, ni por el obispo, ni por el evangelista, que por los demás. La misma sangre que derramó el Señor en la cruz, la derramó por todo el mundo. Amén. Por todo el mundo. Porque su palabra lo dice. San Juan 3:16 es un verso conocido por todos nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Mire, el Señor pensó en el mundo y del mundo salimos nosotros, porque perdidos estábamos en tinieblas, pero un día llegó la luz a nuestras vidas. Y palabra, vuelvo a hablar, palabra siempre va a haber en este lugar. Y hoy día, hermanos, quiero que el Señor me ayude a ordenar las ideas, porque mientras trataba de buscar, trataba de orar, trataba de pedirle al Señor qué podía hablar, porque yo ya sabía que el obispo no venía. Yo ayer le dije, usted no va a venir, estoy seguro que no va a venir porque usted va a llegar muy cansado. Y me dijo, ya ahí te aviso. Y yo dije, no, si no va a venir, estoy seguro. Llegó a la casa y lo mandaron a acostarse, a descansar. Amén. Así que bien hecho. Y después cuando venía para acá no me contestó y dije, ya, dale. Así que estuve estudiando un momento, estuve escribiendo, esperando que el Señor me pudiera iluminar. Y la verdad que esta palabra el Señor la puso en mi vida. Amén. Y la puso en mi vida porque todos de una u otra manera vivimos situaciones especiales dentro de la iglesia. ¿Me van siguiendo, no es cierto? ¿Me van siguiendo? A ver, levanten la mano los que me van siguiendo. Amén, gracias por el apoyo. Todos de una u otra manera vivimos diferentes tipos de situaciones. Y la que vivía el apóstol Pedro, amén, siervo de Dios, amén, apóstol de Jesucristo, era un momento difícil para él. Porque Herodes era uno de los que se oponían a la obra de Dios. Amén. Era uno de los que no quería que el evangelio fuera proclamado. Era uno de los que más atacaban a la iglesia del Señor. Y quería que de una u de otra manera se dejara de predicar el evangelio. Y la verdad, hermanos, que un hombre dijo por ahí y dijo unas sabias palabras. Si esta obra es de Dios, si esta obra es de hombres, se va a deshacer. No va a durar absolutamente nada. Pero dijo esto, y yo la verdad que digo, el Señor a veces nos usa y no sabemos. Y dijo, pero si es de Dios, nadie la puede detener. Y yo estoy seguro que esta iglesia es parte de la obra de Dios. Hasta el día de hoy, con luchas, con pruebas, con dificultades, pero seguimos avanzando. Seguimos proclamando, seguimos anunciando, seguimos luchando. Porque la obra es de Dios. Y Herodes, que era el principal, quería detener esto. Y llamó a que apresasen
o tomasen preso a Pedro. Amén. Y todos sabemos la historia del apóstol Pedro. Primero estuvo con el Señor, disfrutó y vio en situ los milagros que el Señor hizo. Vio cómo el Señor sanaba a los ciegos, sanaba a los leprosos, amén, echaba fuera demonios, amén. Vio cómo el Señor multiplicaba los panes, los peces, vio in situ, amén, cómo el Señor tranquilizó las aguas en el mar. Cuando Él se empezó a hundir, el Señor lo salvó. Amén. En otras palabras, el apóstol Pedro vivió situaciones especiales con el Señor. También podríamos decirlo y no silenciarlo, también se equivocó. Amén. También disfrutó del error, también lo vivió. Amén. También le falló al Señor. Amén. O sea, podemos tener un ejemplo claro en el apóstol Pedro, como dice el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 17, cuando habla de Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero Elías, dice la palabra de Dios, que oró y descendió fuego del cielo. Pero también se amurró, también se detuvo, también no quiso seguir adelante. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que el Señor no muestra solo la cara A, también muestra la cara B del hombre. Y eso es lo que tenemos que entender, que en esta iglesia y en la iglesia del Señor, nadie es fuerte por su propia fortaleza. Amén. Nadie se sostiene por sí solo. Nadie se sostiene por su conocimiento. Esta obra la sostiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos mantiene en pie, siervo Oscar, siervo Manuel? Es el Espíritu de Dios. Y damos gracias al Señor porque Él nos sostiene. Y bueno, sigamos. Ya voy más o menos ordenado, ¿no? Se va entendiendo la idea. Bueno, el apóstol Pedro era bastante especial dentro de lo que era la obra de Dios. Amén. Todo lo que él vivió, todo lo que él vivía, la experiencia, los desastres que él vivía o que él vivió, lo hacían un hombre más maduro dentro de lo que es la obra de Dios. Amén. Y estaba dispuesto a todo por la obra de Dios. Estaba dispuesto a dar hasta inclusive su vida si fuera necesario. Amén. Después, cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? El Señor le pregunta nuevamente, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya no sabía qué responder porque el Señor, como lo sabe todo, le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú conoces todas las cosas. No saco nada con prometerte algo si no lo voy a hacer. Pero Pedro sabía que hoy, aleluya, podía decir a viva voz que estaba dispuesto a todo por la obra de Dios. Amén. Y escuche, y cuando hay hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a todo por la obra de Dios, el diablo siempre va a querer apresarlos. Amén. Va a querer ponerlos en la cárcel. Y cuando hablo de cárcel, no hablo de la cárcel física, sino que hablo de la cárcel espiritual.
Y hermanos y hermanas en el Señor, no hay nada más triste para un creyente que estar preso en una cárcel espiritual. Porque cuando usted está en una cárcel espiritual, no puede servir a Dios, no puede alabar a Dios, no puede glorificar a Dios, no puede ensalzar a Dios de la manera que lo hace cuando se siente libre. Porque el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo pregunto, ¿cuántos hemos conocido la verdad? ¿Cuántos hemos conocido a Jesucristo? Entonces, si le conocemos, podemos decir a viva voz, hoy somos libres. ¿Cuántos de los que están aquí pueden palmear sus manos y decir, estamos libres? Libres para adorar a Dios. Libres para glorificar a Dios. Aleluya. ¿Y sabe usted que el diablo, su labor como opositor de la obra de Dios es de atacarnos? Y no sé si la palabra vulgarmente canalla es fea, pero él es un canalla. Él es un bastardo. Él es un miserable. Porque ataca y ataca a los mejores. ¿Me están entendiendo? Ataca a las mejores. ¿Sabe que el diablo no pierde el tiempo con los mediocres, con la mediocridad? No, porque él es mediocre, él es parte de eso. Él ataca a los verdaderos, a los buenos, a las buenas, a aquellas que están, hermanos, adorando a Dios, a pesar de los momentos difíciles que viven, a pesar de los sinsabores que viven, adoran a Dios igual. ¿Y sabe por qué adoran a Dios igual? Porque saben y reconocen que Dios se merece toda gloria. Me vaya bien o me vaya mal, el Señor se merece toda la gloria. Y eso le molesta al diablo. Eso le causa pavor. ¿Sabe por qué? Porque no sabe cómo atacarnos. Porque sabe que aquí hay un pueblo firme. Aquí hay un pueblo firme que cree en el poder de Dios, que cree en la fortaleza de Dios, que cree en el poder de Dios. Aleluya. Que cree en el poder de Dios. Aleluya. Y Pedro fue encarcelado. ¿Y sabe usted que lo más glorioso de todo esto es que la obra de Dios no se detiene? La obra de Dios no se detiene. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Pedro fue introducido en la cárcel, Herodes, y digámoslo así como es, el diablo, amén, porque el diablo era Herodes, pensó que teniendo preso a Pedro iba a detener la obra de Dios. Pero ¿sabe lo más hermoso de esto? Mire, escuche bien. Moisés murió y había un Josué. Elías fue arrebatado, pero había un Eliseo. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista,
pero estaba el Señor. ¿Qué quiero decirle con esto? La obra de Dios no se detiene por nada ni por nadie. Metieron preso a Pedro y Herodes dijo, aquí se van a callar. Aquí los voy a tener callados a todos. Pero ¿sabe lo que no sabía Herodes? Aleluya. Que había una casa. Había una casa. Y en esa casa no estaban perdiendo el tiempo. Aleluya. En esa casa no estaban viendo teleseries, no estaban viendo partidos de fútbol. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Aleluya. La gente que estaba en esa casa estaban orando. Estaban orando fervientemente. Estaban orando fervientemente. Porque aunque el diablo caiga uno, siempre va a haber un pueblo. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Elías? Todavía hay 7,000. No pienses que tú, quedándote aquí, se va a acabar esto. Porque habían 7,000 que no habían doblado las rodillas a Baal. Aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. En ese hogar estaban orando sin cesar. Oh, gloria al Señor. Orando sin cesar por Él. Oh, gloria al Señor. Mire, no voy a quedar de mentiroso. Hace unos días atrás, y públicamente, no sé si muchos me escucharon desde el púlpito, le pedí a nuestra hermana Mari y a todas las hermanas que están aquí que oren por los varones. ¿Me escucharon, no es cierto? Y vive Dios que es cierto. Que orasen por los varones. ¿Saben por qué? Porque nosotros los varones muchas veces damos, y perdonen la palabra, damos mucho jugo. No queremos hacer nada por Dios. De verdad, preferimos nuestros hogares, preferimos estar calentitos, un pancito con mantequilla, algo rico, pero salir a hacer la obra de Dios no nos gusta. ¿Y sabe usted que le pedía tanto la oración por los varones y por mí, porque yo también era parte de ellos? Porque veía que muchos de los que estamos aquí nos estábamos muriendo. Hablo espiritualmente hablando. El diablo nos tenía presos. Nos tenía presos. ¿Y sabe usted que cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ora, el Señor empieza a interceder por su pueblo? Dice la palabra de Dios, Pedro, hermano, estaba custodiado por 4 hombres. ¿Sí o no? Fue entregado a 4 grupos de 4. O sea, ¿cuántos eran los matemáticos? 4 por 4. 4 grupos de 4. 4 por 4, 16. Habían 16 espíritus que tenían custodiando a Pedro para que Pedro se callara la boca, para que Pedro no hiciera nada. Y mire, escuche, Pedro era el apóstol del Señor. Yo se lo resumí, ¿no es cierto? Hace un ratito, de todo lo que él vio, de todo lo que él pasó. Pero ¿sabe qué? Pedro seguía siendo un ser humano. Dice que la iglesia
o los hermanos que estaban reunidos, hacía oración por él sin cesar. Sin cesar. Y dígame, y le pregunto a la iglesia en general, para que todos me respondan, porque yo sé que todos me van a responder esto. Yo pregunto, ¿qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? ¿Estaba orando? ¿Estaba alabando a Dios? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? A ver, díganlo más fuerte. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Se da cuenta que en la cárcel nuestros espíritus se duermen? En la cárcel nos dormimos espiritualmente hablando. La palabra del Señor dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero resulta que Pedro estaba dormido. Pedro estaba dormido, no estaba orando, no estaba gimiendo, no estaba adorando a Dios. Hermanos, ¿saben por qué? Porque la cárcel nos apacigua. La cárcel nos quita el deseo de orar, el deseo de buscar a Dios, el deseo de clamar, el deseo de glorificar a Dios. Y por eso que es importante que cuando las hermanas vean que los hombres están dormitando, es que hagan oración. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Es muy difícil despertar del letargo cuando uno está en la cárcel. Es muy difícil despertar del letargo cuando uno está preso, cuando uno está dormido, cuando uno está sin ganas de nada. Y nos volvemos y nos convertimos en hombres como Elías, depresivos, que todo nos hace mal, todo comentario nos hace mal, toda palabra de Dios nos hace mal. ¿Y sabe qué? Yo hoy día quiero glorificar a Dios, porque Él me ha despertado. Él ha tenido misericordia de mí. Él ha tenido misericordia de mí. No sé si de alguien más ha tenido misericordia el Señor, pero hoy día, hermanos, tenemos que declarar que el Señor no se olvida de su pueblo. Aunque padre y madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. Ahora quisiera hablar acerca del poder de la oración. Hay veces que creemos que nuestra oración no sirve para nada. ¿Sabía usted? A veces creemos que nuestras oraciones no sirven para nada. Para nada. Pensamos que nos arrodillamos y oramos y si uno piensa y hasta uno se titubea y se cuestiona y dice, ¿me estará escuchando el Señor? ¿El Señor tendrá algún motivo para escucharme? Y a veces pensamos así. ¿Qué voy a estar orando si el Señor ni se debe acordar de mí? Pero ¿sabe? Hoy día el Señor quiere decirle que su oración tiene valor. Que su oración es importante. Que las veces que usted ha doblado su rodilla, oiga, aunque quizá muchos se han reído como se rieron, ¿sabe de quién? De Ana. Porque cuando Ana llegó a orar, Elí la trató de borracha, la trató de lo peor, pero lo que no sabía Elí, que la oración de Ana estaba siendo escuchada en los cielos. Hermano, hermana, hay uno que escucha en los cielos nuestra oración. Y su nombre es Jesús. Mire, el
el Salmo 65, verso 2, el Señor dijo en su palabra: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Mire, tú oyes la oración. Un verso, tú oyes. ¿Quién oye? El Señor. Jeremías 29, 12. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y dice el Señor: y yo os oiré. ¿Quién es el que está escuchando? Dígalo con fuerza. ¿Quién es el que está escuchando? Mire, Primera de Reyes, esta es una oración de Salomón, 8:28. Dice: con todo, oh Señor, tú atenderás la oración de tu siervo. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de algo bien especial? Que cada palabra, escuche, cada palabra que nace desde su interior y que usted la lanza y la lleva hacia el cielo, el Señor está escuchando la oración. Es cierto que el Señor en su palabra dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero ¿sabe qué? Cuando usted aprende a pedir, cuando usted aprende a orar, el Señor no se demora en responder. Oiga, el Señor no se demora en responder. El Señor responde. Mire, ¿cuáles son los efectos positivos? Los efectos positivos de la oración. Éxodo capítulo 3. Cuando el pueblo estaba afligido, cuando el pueblo estaba desesperado, cuando el pueblo ya no quería más con Faraón, cuando el pueblo estaba cansado de los latigazos, cuando el pueblo estaba cansado de ser maltratado. Y yo no sé si hay alguien que aquí se cansa de ser maltratado por el diablo. Yo no sé si alguien se cansa, hermanos, aleluya, de ser latigados por el diablo. ¿Sabe qué? A mí no me gusta que el diablo me maltrate. No me gusta que el diablo me maltrate. ¿Sabe por qué? Porque soy un hijo de Dios. Y cuando me maltrata, me duele, hermano. Me duele. Pero también sé que tengo un Dios poderoso para sanarme y curarme. Mire, cuando el pueblo de Dios se cansó de todo lo que Faraón estaba haciendo, el pueblo empezó a orar, Pastor Juan. El pueblo empezó a gemir con fervor, empezó a orar con necesidad, empezaron a clamar, a pedir, a buscar a Dios. Ellos, hermanos, lo único que querían era que Dios hiciera algo por ellos. Lo único que querían era que Dios intercediera por ellos. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá alguien en esta reunión que necesite que Dios interceda por él o por ella? Pero se lo digo en serio, en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien en esta tarde, en esta congregación, que necesite urgentemente que el Señor interceda por él o por ella? Oiga, yo me imagino el pueblo de Israel en Egipto. Cómo trabajaban como condenados, hermanos. Y nosotros, hoy día, gracias al Señor, no vivimos igual. No vivimos igual, pero sí el diablo nos ataca. Y que el Señor lo reprenda en esta hora. Que el Señor lo reprenda bien reprendido. Hermano,
El pueblo de Israel estaba cansado, ya no quería más guerra, querían salir de la condición en la que se encontraban, querían gritar ¡libertad! ¿Y sabe qué? No hay nada más glorioso para un creyente gritar libertad. ¿Sí o no? No hay nada más glorioso para un creyente gritar libertad. ¿Sabe cuándo gritamos libertad? Cuando sentimos el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos empieza a empapar. ¿Ha visto cuando una hermana empieza a danzar? Una hermana empieza a cantar, empieza a saltar, empieza a danzar en medio de la iglesia. Eso es libertad. Cuando el hombre empieza a hablar en lengua, eso es libertad. Porque la libertad, hermanos, no es levantar las manos y ya, y cantar, no. La libertad se expresa. ¿Y sabe por qué se expresa? Porque es algo que no podemos controlar. El Espíritu Santo no se puede controlar. El pueblo de Israel lo único que quería era gritar libertad. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo de Dios? Empezó a comunicarse con Dios. Empezó a comunicarse con Dios. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos comunicamos con el Señor, tenemos respuesta para todas las cosas. ¿Sabían ustedes? Cuando usted ora, hermano, hermana, el Señor empieza a actuar. El Señor empieza a trabajar en los cielos, porque créame, el Señor no duerme como dormimos nosotros. El Señor no descansa como descansamos nosotros. El Señor no, aleluya, no duerme como dormimos nosotros. ¿Sabe usted que el Señor está siempre en movimiento? El Señor está siempre moviéndose de un lado a otro, viendo qué pasa con su pueblo, viendo qué pasa con su iglesia, viendo quién necesita, viendo quién está enfermo, viendo quién necesita medicina, viendo quién necesita trabajo. Hermano, el Señor está preocupado por su iglesia las 24 horas del día. Los 365 días del año, el Señor está preocupado de su pueblo. ¿O usted no cree eso? ¿Cuántos creen que el Señor está preocupado de nosotros? Pero ¿sabe? Al Señor Jesucristo no le gustan los cómodos, no le gusta la comodidad. Porque hoy día, ¿sabe usted? Que hoy día todos tratamos de... No, ya me acordé. Gracias, Señor, porque mire, me llegó de la parte divina. ¿Sabe? Vivimos igual como vivían cuando esperaban el movimiento de las aguas en el estanque. ¿Sí o no? Esperaban que un ángel descendiera y el que se metía primero ganaba. ¿Así era o no? Porque esa fue la conversación que tuvo el paralítico con el Señor. No tengo quien me meta adentro. No tengo quien me lleve. Porque cuando yo me estoy motivando para ir, ya se metió otro. Oiga, ¿sabe qué me llama la atención de ese paralítico? Que nunca se quedó con las ganas. ¿Me están entendiendo? Nunca se quedó de brazos cruzados. Siempre trató de llegar al estanque. Pero cuando él estaba a punto de llegar, ya había otro. Qué mala pata, ¿eh? ¿Cierto? Mala la pata del paralítico. Vulgarmente diciéndolo. Porque las piernas las tenía malas. Tenía mala pata. Pero ¿sabe qué? Nunca, escuche, nunca se quedó de brazos cruzados. Y hoy día la iglesia a nivel mundial
está llena de creyentes que se han cruzado de brazos y esperan el movimiento de las aguas. ¿Sabe para qué? Para tocar un poquitito el borde, siendo que tenemos la gloria de Dios aquí. Porque Pastor Juan, aquí está la gloria de Dios. Aquí no desciende de vez en cuando el Señor. Aquí el Señor se abre el servicio y el Espíritu de Dios desciende. Muy distinto es nuestro comportamiento. Porque sabemos que el Señor está aquí y nos cruzamos de brazos. Decimos, sí está aquí. ¿Por qué? Porque danzó la Mati, porque danzó la Mari, porque danzó la Noé, porque danzó porque danzó este otro. Sí, el Señor está aquí, pero ¿y yo? ¿Usted? O sea, usted se va feliz con verlos danzar a ellos, con verlos sentir a Dios a ellos. ¿Y nosotros? ¿Y los demás? ¿Acaso el Señor viene por un grupo? No, hermano, dice la palabra de Dios que el Señor no da su espíritu por medida. Pero ¿qué pasa? Que nos acostumbramos a la flojera espiritual. Y tratamos de arrancarnos de la gloria de Dios para que el Señor no nos toque, para que no transpiremos, para que no sintamos nada. Y hermano, oiga, no hay nada más glorioso que sentir la presencia de Dios. No hay nada, no conozco nada que se compare a lo que sentimos cuando nos llena el Señor con su Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. En Éxodo capítulo 3, el pueblo oró. Y díganme ustedes, ¿el pueblo oró y el Señor no hizo nada? ¿El Señor no hizo nada? No. El Señor llamó a Moisés y le dijo: Moisés, ¿sabes qué? Conozco todas sus oraciones, sé que la están pasando mal, pero no te preocupes porque ahora voy a actuar yo. Y no hay nada más glorioso que cuando el Señor empieza a trabajar. Aleluya. Primer efecto positivo de la oración. Voy a dejar dos muy gloriosos para el final. Elías, en el capítulo 18, dice que se enfrentó a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal dijeron: bueno, nosotros somos hartos más que tú. Pero Elías, bien sabio, dijo: empiecen ustedes primero. Y dice la palabra de Dios que los profetas de Baal empezaron a clamar a sus dioses. Empezaron a orar a sus dioses. Y dice que sus dioses no respondían absolutamente nada. ¿Sabe usted que estuvieron todo el día orando? Todo el día orando. ¿Me van siguiendo? Todo el día orando. Todo el día orando. Todo el día pidiendo. ¿Para qué? Para que su Dios consumiera su holocausto. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios que se rasgaban sus cuerpos. Se maltrataban. Y Elías los miraba y le decía: oye, ¿y qué pasa con su Dios? ¿Se quedó dormido? No, tal vez fue a dar una vuelta al mall y vuelve. Y no, ¿sabe qué? No respondieron ni una palabra. No respondieron ni una palabra. Ni una palabra. Y los profetas de Baal, ¿sabe? Todos callados, derrotados, pesimistas.
todos con el ánimo por el suelo. ¿Saben por qué? Porque su Dios no había respondido. No había respondido absolutamente nada. Pero llegó el momento, el turno de Elías. Y hermano, Elías estaba tan seguro del Dios que lo había llamado, del Dios que lo había escogido en ese momento, que él sabía quién lo estaba respaldando. Hermano, hermana, tenemos no un respaldo económico grande, tenemos el mejor respaldo a nuestro favor. Y ese respaldo es Jesucristo, hermana Olga. Hermana Rosita, podemos no tener nada, pero Jesucristo es mi mejor respaldo. Podemos no tener nada para comer, pero Jesucristo es nuestro mejor respaldo. Él siempre piensa en nosotros. ¿Y sabe qué? Llegó el turno de Elías. Y cuando Elías, hermanos en el Señor, ve su holocausto, le dicen, ¿saben qué? Échenle más agua. Échenle más nomás. Un hombre de fe. Pónganle más. Denle más. Jamás dudó. Escuche bien. Jamás dudó de Dios. Usted puede dudar de mí todas las veces que quiera. Yo puedo dudar de usted todas las veces que quiera. Pero ¿sabe qué? Por eso sentía que alguien estaba golpeándole a él. Pero ¿sabe qué? Cuando Elías comenzó su momento, él dijo una simple oración. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo vea quién es el Dios verdadero. Y cuando terminó su oración, Pastor Juan, dice que los cielos comenzaron a abrirse. Los cielos empezaron a abrirse. ¿Y sabe qué? Se abrieron y no pasó nada más. No. Se abrieron los cielos. El holocausto estaba ahí esperando. Aleluya. Los profetas de Baal mirando con expectación. El rey y Jezabel viendo con expectación si iba a pasar algo o no iba a pasar nada. Pero ¿sabe qué? El Dios de Elías es el Dios de esta iglesia. Y el Dios de esta iglesia es fiel. Se abrieron los cielos y descendió fuego. Y mire, vuélese conmigo un momento. En lo espiritual le estoy hablando. Porque hay drogas ilícitas que nosotros no podemos tomar. Bueno, hay algunos que vuelan y vuelan alto. Pero ¿sabe qué? Vuélese conmigo un momento espiritual. Métase en ese momento. ¿Cómo estaban los profetas? Y el pueblo de Israel. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel? No sé si alguien conoce la palabra chaquetero. ¿No la conocen? Mire, yo lo voy a explicar en términos sencillos. Una persona chaquetera, dice el profesor Campuzano, que es la que un día te apoya y la que al otro día te odia, no te apoya. Dice que eres el más malo. ¿Sabían ustedes? Esa es una persona chaquetera. Y el pueblo de Israel era tan especial que se habían desviado a los Baales. Pero cuando vieron que descendió el fuego, ¿sabe lo que empezaron a gritar? Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Se pusieron la chaqueta de Israel. Se pusieron la chaqueta del Dios de Israel. Se pusieron la chaqueta que decía,
dioses nuestros Baales, Baales nuestros dioses, y se la dieron vuelta y ahora decía, Jehová es Dios. Aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Jesús. ¿Sabe usted que la simple oración de Elías hizo que el fuego descendiera? Ahora pregunto, ¿es importante la oración o no es importante? Con estos dos voy a terminar para que no se aburran. ¿Se están aburriendo? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien, cierto? ¿Está buena la palabra? No se me queden dormidos, porque si no, ahí estamos mal. No, está buena. Está buena. Amén. No sé, a mí igual me ha pasado. ¿O no? ¿Sí o no? A todos nos ha pasado. Todos de repente estamos en el culto y de repente el ojo. Y es cansancio. No es que no queramos estar atentos, es cansancio, hermano. Bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque esto es algo muy similar que pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El primero de ellos pasó en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando Josafat, no era Josafat. Cuando Salomón, ¿se acuerdan de Salomón? Dedicó el templo al Señor. Capítulo 7. Amén. ¿Estamos bien? Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Estamos bien o estamos mal? Ya. Dice la palabra de Dios que Salomón dedicó el templo, todas las cosas especiales a Dios. Amén. Puso cada cosa en su lugar, todo en su lugar, estaba todo preparado. Pero ¿sabe qué? Faltaba lo más importante. Estaban los vasos, amén. Estaban todos preparados, estaban los sacerdotes. Estaban todos ahí unidos, pero faltaba algo. ¿Sabe lo que era? La oración. ¿Se da cuenta que la oración es súper importante? En el día de Pentecostés, según Hechos 2, estaban los vasos preparados, ¿o no? Estaban todos los vasos preparados, estaban todos los sacerdotes preparados. Pero escuche, sin oración los cielos no se iban a abrir. Y tanto Salomón como los siervos que estaban en el aposento alto empezaron a orar. Empezaron a pedir, empezaron a buscar la presencia de Dios. Escuche, no querían tener un servicio más, un servicio rutinario. Ese que muchas veces tienen, perdonando la palabra, pero que no se salga de acá, por favor. Que muchas veces tienen los católicos. ¿Ha ido usted alguna vez? ¿Ha visto alguna vez la misa de los católicos? No pasa nada. Son reuniones rutinarias. No, absolutamente nada. Ni los cánticos llenan. Nada, absolutamente nada. Usted va y se sienta hasta mal. Y no es que uno menosprecie a ellos, porque nosotros algún día pudimos haber estado ahí, pero por misericordia de Dios estamos aquí. Y sabe usted que la iglesia sin oración no es absolutamente nada. La iglesia sin oración jamás va a estar en pie. Porque las grandes victorias se han obtenido de rodillas. ¿O no? Bueno, Salomón no quería que este fuera un culto más. Había preparado absolutamente todo. Y dijo, oye, pero ¿cómo nos vamos a ir así, po? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la Shekinah, la gloria de Dios?
Y los 120 que estaban en el aposento alto querían algo grande. Querían que Dios respondiera con algo grande. Pero escuche, callados, el Señor no iba a hacer nada. Y eso es lo que quiero decirle a usted y que quiero decirle a usted. Y el Señor me quiere recordar a mí. Mire, y valore lo que el Señor está hablando. Mientras más callado usted esté, menos va a recibir. ¿Sabía usted? A veces esperamos que el Señor actúe en favor nuestro, pero hermano, pedimos con el corazón, pedimos para que el Señor nos dé algo. No, pues no pedimos. Yo creo que la oración tiene una fe, tiene un poder tremendo, hermano. La oración tiene un poder tremendo. Y sabe usted que Salomón y Pedro y Juan y todos los siervos que estaban ahí en el aposento alto en el día de Pentecostés querían algo más. Y esta iglesia, hermanos y hermanas en el Señor, no es una iglesia mediocre. Eso es lo que a veces da rabia, que no es una iglesia mediocre, hermano. Si fuera una iglesia mediocre, no habrían profesionales, hermanos. No habría gente con negocios, gente que ame a Dios, gente que ha tirado para arriba, gente, hermanos, que el Señor ha honrado con trabajos grandes. ¿Y sabe lo que me da a entender? Que esta no es una iglesia mediocre. Mediocre son los que no tienen nada. Mediocres son los que no reciben nada. Pero en esta iglesia recibimos todo. ¿Cuántos dicen amén? En esta iglesia recibimos todo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe que el Señor necesita algo muy especial de nosotros? Yo les decía a ustedes que la oración es la llave de todas las cosas, a todo, es la llave de todas las cosas. Por ejemplo, yo no sé si alguien recuerda cuando a nuestra hermana Lorena, ¿se acuerdan? Cuando a nuestra hermana Lorena la habían desahuciado, dijeron, no pasa esta noche. ¿Se acuerdan cuando nos conectamos todos? Cuando estábamos todos llorando, cuando estábamos todos orando por ella. ¿Se lo contaron o no? No lo olvide nunca. Todos gimiendo. Oiga, todos llorando, orando, pidiéndole al Señor que el Señor cambiara el pronóstico. Y como sabíamos que teníamos un Dios grande, esperábamos la mejor respuesta. Porque esta iglesia jamás dudó. Dudábamos de los médicos, quizás dudábamos de los pronósticos, pero de nuestro Dios nadie dudaba. Y orábamos, y orábamos, y orábamos. ¿Y qué pasó? Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que el Señor quiere que usted sienta. ¿Qué pasó? Nuestra hermana no está con nosotros. Nuestra hermana quedó en el cementerio. Nuestra hermana quedó en otra parte. No, está aquí. Está glorificando a Dios con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia oró fervientemente. Y oró porque no queríamos un no por respuesta. Queríamos ver el milagro. Queríamos ver la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Los cielos se abrieron en el hospital. Yo me imagino, debe haber sido un momento glorioso en ese hospital. Muy glorioso. Muy glorioso. Porque cuando el Señor desciende, desciende con gloria, desciende con poder. ¿Y sabe por qué se lo digo?
Porque mi papá, cuando partió a la presencia de Dios, ¿sabe? Él empezó a clamar, empezó a orar. ¿Y sabe lo más glorioso de esto? Que cuando él comenzó a orar, cuando él comenzó a gemir, habían enfermos alrededor de él. ¿Me están escuchando? Habían enfermos, hombres que estaban muriéndose, hermano. ¿Y sabe qué? Dice que comenzó a clamar, comenzó a decir: Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, aquí estoy, sálvame, Señor, llévame. ¿Y sabe qué? Descendió la gloria de Dios. Y aunque el Señor no lo sanó, pero ¿sabe qué? Se lo llevó en gloria a los cielos. ¿Y sabe lo más glorioso? Que los hombres que estaban ahí alrededor dijeron: sentimos una paz tremenda. Yo no sé si alguien puede sentirlo. Yo no sé si esto le provoca algo a alguien. Pero ¿sabe lo que decían los enfermos que no conocían a Dios? Sentimos una paz tremenda. Sentimos como que algo pasó. Y sentimos una paz tremenda en nuestros corazones. Y lo único que escuchamos fue decir: gracias, Señor. Oh, gloria al Señor Jesús. Qué maravilloso, hermano. ¿Se acuerda cuando el obispo estaba a punto ya en la cuerda floja? ¿La iglesia oró? No. La iglesia oró. Y el Señor lo mantuvo. No su cuerpo, el Señor lo mantuvo. Porque la vida del hombre está aquí en la mano de Dios. Él hiere, Él cura, Él mata y Él da vida. Y el Señor lo sostuvo. Sostuvo a nuestro hermano René, porque la iglesia hacía oración por él. Sostuvo a nuestro hermano Hernán, porque la iglesia hacía sin cesar oración por él. Oiga, esta iglesia, aunque muchos lo dudan, está para cosas grandes. ¿O usted cree que Dios ya no está aquí? No se equivoque. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y no se va a ir mientras hayan verdaderos adoradores. No se va a ir mientras haya gente necesitada. Mientras haya un pueblo que necesite de Él, Él no se va a ir. ¿Sabe cuándo Él se va? Cuando el hombre y la mujer ya no lo necesitan. Muchas iglesias del nombre quedaron sin la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque ya no le necesitaban. Señor Jesucristo, hoy día públicamente te decimos: esta iglesia de Puerto Montt, Templo Jesús el Buen Amigo, te necesitamos. No queremos tener cultos sin ti. No queremos tener eventos sin ti. Queremos ver tu gloria. Queremos palpar tu gloria. Oh, gloria a Jesús. Mire, aquí nos vamos. Cuando Pedro estaba dormido en su celda, él no tenía idea de lo que estaba pasando. Y cuando usted y yo dormimos, espiritualmente hablando, no tenemos idea de lo que pasa. Perdemos la noción del tiempo. Perdemos la conexión espiritual con Dios. Perdemos todo lo de Dios.
¿Y sabe? Que lo más terrible es que no nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque la iglesia está viviendo tiempos peligrosos. Oiga, esto no es nada con lo que viene. Y aunque usted no me diga amén, yo le digo, esto no es nada con a lo que viene. Esto lo que estamos viviendo hoy día no se compara a lo que viene, hermano. Porque lo que viene es terrible. Lo que viene es peor. Lo que viene es mucha más maldad, mucho más pecado en esta tierra, en esta humanidad. Van a empezar, hermano, a perseguir a la iglesia. Va a ser terrible. ¿Y sabe? Cuando uno está dormido espiritualmente, uno no entiende nada. No siente nada, no sabe para dónde va la micro. Llega al culto y llega por llegar, viene por venir, no siente nada, no confirma la palabra, no está ni ahí con los predicadores, no está ni ahí con sentir nada. Pero ¿sabe qué? La iglesia hacía sin cesar oración por él. Hermana Mari, hermanas mujeres, sigan orando por los varones de este lugar. Sigan orando por mí, sigan orando por el hermano Manuel, sigan orando por el hermano Gaspar, sigan orando por Eric, sigan orando por el pastor Juan, sigan orando por Bernardo, por nuestro hermano, por Esteban, por todo, por nuestro hermano René, por los varones de este lugar. Sigan orando para que despertemos. Para que despertemos del letargo espiritual que a veces nosotros mismos nos metemos. Porque aquí no podemos culpar a nadie. Tenemos que ser bien hombrecitos y bien mujeres tienen que ser para decir que yo por mi cuenta me estoy quedando dormido. Y cuando estoy dormido, aquí termino. No me importa nada. Nada. No me importa nada. Nada la iglesia, no me importa nada lo que pase, no me importa nada ayudar, no me importa nada hacer algo, no me importa nada. Pero ¿sabe? Cuando la iglesia hacía sin cesar oración, fue el ángel del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ese ángel que me fue a despertar a mí, te tiene que despertar a ti. Sí, hermano Manuel. Sí, siervo Nayo. Sí, Eric. Ese que me despertó a mí, nos tiene que despertar a todos. Porque nos queda poco tiempo. Y tenemos que estar a cuenta con el Señor. No pensemos que el Señor es tonto, porque el Señor no es tonto. Te deja, te da hilo. Dale nomás. Pero cuando tengas que volver te va a costar. Pero ahora, mientras tengas vida, mientras haya esperanza, volvámonos al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esta oración que vamos a hacer esta semana va a ser una oración gloriosa, hermano. Va a ser gloriosa, va a ser espectacular. Va a ser motivo de mucha bendición para todos. ¿Saben por qué? Porque vamos a orar por este evento. Amén. Vamos a orar por este evento. Y también vamos a orar los unos por los otros. ¿Me escucharon? Los unos por los otros. Para los que están medio enclencle, medio cojos, hermano, el Señor los vuelve a estabilizar. Para los que están vendiendo, no la pesca. Los que están ahí a medio morir saltando, esperando el último suspiro, hermanos, que el Señor tenga misericordia. Y que esta oración, estas oraciones que vamos a hacer, despierte a la iglesia en general. Despierta a las hermanas que no vienen a la clase de hermanas y puedan llegar.
Despierta a los varones para que puedan salir a predicar, para que puedan hacer la obra de Dios. Aleluya. Para que despertemos, hermanos, para que despertemos todos juntos. Y comencemos a contemplar la gloria de Dios. Y este lugar se empieza a llenar. Porque hace rato que este lugar, ¿sabe qué? No entra un alma nueva. Y perdone que se lo diga. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que orar. Orar para que el Señor desate a los que están en la droga, en la prostitución. Para que el Señor nos ayude a predicar. Porque cuando estamos dormidos ni siquiera hablamos de Dios. No le hablamos a nadie y nuestras palabras le queremos hablar y nuestras palabras no sirven, no edifican, no llenan a nadie. Porque tenemos que hablar siendo inspirados y movidos por el Espíritu Santo de Dios. Para que cuando le pida la oración por alguien usted ore y después vea que el Señor hizo un milagro. Póngase en pie. Póngase en pie en esta hora. La oración es muy importante. La oración es muy importante. Yo pregunto de los que estamos aquí, ¿cuántos quieren volver a la oración? ¿Cuántos quieren volver a la oración? No tenga miedo en decir amén. Porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Si a usted le falta oración, diga amén. Si a mí me falta oración, yo digo amén. Porque no soy ni un santulón. Aquí en el púlpito hay que decir la verdad. Y si nos falta oración, nos falta oración. Nos humillaremos, buscaremos a Dios y seguiremos orando hasta que, ¿sabe qué? No que nos acostumbremos, sino hasta que sepamos que la oración nos hace bien, que la oración nos mantiene despiertos, que la oración nos mantiene firmes. En el nombre de Jesús. Voy a pedir que por favor, donde usted está, si quiere arrodillarse, si quiere levantar las manos a los cielos, los que quieren venir al altar también.